Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Siempre es un gusto, es un placer y es un privilegio poder estar en la casa del Señor para poder estudiar su palabra, para poder recibir su consejo, para poder recibir instrucciones acerca de lo que Dios quiere para nosotros y la forma en la que quiere que nosotros vivamos. Acompáñenme un momentito, vamos a orar, vamos a pedir su dirección. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, nos doblegamos delante de ti, Señor, para honrarte, para glorificarte, para adorarte, Señor. Ven sobre nosotros en esta noche, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender los mensajes que tú quieres que tengamos en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad, para poder vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras debilidades, Señor, nuestros errores, nuestras faltas, Señor, y que por tu Espíritu nosotros podamos cada día más parecernos a Jesús, parecernos a ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos el auxilio del Espíritu Santo, que sea, Señor, ese Espíritu bueno, noble, sabio, el que nos instruye en esta noche, Señor. Que pueda usarme como un instrumento para que tus palabras, para que tu sentir pueda llegar al corazón de mis hermanos. Señor, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando acerca de la tormenta oscura del alma. Y es que todos en algún momento de la vida hemos atravesado, o casi le puedo asegurar que en algún momento todos vamos a atravesar una tormenta en la vida. No todos llegamos a experimentar tormentas oscuras, ¿verdad? Aquellas tormentas en las que en realidad no hallamos qué hacer.
pero seguramente todos atravesamos tormentas. Y es el objetivo de este estudio, poder darles pequeños tips, pequeñas herramientas bíblicas para saber qué hacer en esos momentos de tormenta. Hemos estado hablando acerca de cuatro pasajes en la palabra del Señor que nos hablan acerca de tormenta, y es para traer a nuestra memoria estas historias y poder tomar de ellas el ejemplo, ¿verdad? En primer lugar vimos a Noé, que tuvo que experimentar la tormenta de tormentas, la tormenta más grande, ¿verdad? El diluvio universal, y él vive esta tormenta, pero no por ser un pecador, sino por obedecer a Dios. Él le toca que atravesar a través de esta tormenta enorme, larga, fuerte, muy intensa, en obediencia a Dios, pero por la desobediencia de otras personas, por la desobediencia de los demás. Así que con él aprendimos que las tormentas no siempre vienen por nosotros. A veces vienen por el lugar o por las personas que están a nuestro alrededor. Viendo que, digamos, la vida cristiana, no solo por el simple hecho de que nosotros nos creamos cristianos, hijos de Dios, que lo somos, ¿verdad? La vida ya se convierte en un jardín de rosas y todo nos va a salir de maravilla. No, aún así hay tormentas que nosotros debemos navegar. Luego nosotros vemos la historia de Jonás, que vive la tormenta, pero él sí vive la tormenta por desobedecer a Dios. Es una tormenta que Dios le envía no para destruir a Jonás, sino por misericordia para Jonás, para regresarlo al camino de la voluntad de Dios, para regresarlo al propósito de Dios para su vida. Y pues le toca que atravesar una gran tormenta. Eso nosotros lo vemos en Jonás, capítulo 1, versos del 1 al 4. Luego nosotros analizamos acerca de los discípulos en un pasaje que la Biblia nos cuenta que ellos pues se subieron con Jesús en la barca. Jesús le dijo, subamos a la barca. Y estando en el mar de Galilea, pues les cayó una tormenta. Les cayó una tormenta, igual no era por ser desobedientes o por estar haciendo mal las cosas, sino todo lo contrario. En esa vida ordinaria que ellos ya tenían en ese momento de seguir a Jesús por donde quiera que él iba, les tocó que enfrentarse a una tormenta. La ventaja que tenían ellos en ese momento es que estaban enfrentando la tormenta con Jesús. Nada más y nada menos que con Jesús en la barca. Esto nosotros lo encontramos en Mateo 8, 23 al 27. Y por último, leímos la historia acerca de los discípulos también en la barca, enfrentándose a una tormenta. Pero en esta tormenta, el aspecto diferente es que ahí no va Jesús con ellos en la barca. En la primera tormenta que ellos van con Jesús, se duerme durante la tormenta, está tan cansado de todo lo que han hecho durante el día que él está dormido, y a pesar de la tormenta Jesús no se despierta, pero ellos aterrados, ¿verdad? Muy asustados de la tormenta, lo despiertan y le dicen, Señor, no miras que nos podemos morir en esta tormenta y tú no te das ni cuenta. Y Jesús se despierta y reprende a la tempestad y se calma, se hace grande bonanza. Pero en esta otra tormenta, los discípulos van solos porque Jesús acaba de alimentar a 5,000 personas. Hizo la multiplicación de los panes y los peces, una de las dos multiplicaciones de los panes y los peces, y les dijo a los discípulos que ellos se adelantaran, él iba a despedir a la multitud. Así que Jesús se queda y ellos se van. Calculamos que podría ser a lo mejor entre las 6, las 7 de la noche. Dice que ya iba a ponerse oscuro, pero no sabemos, yo por lo menos no sé en qué época del año fue exactamente. Así que calculando. Y les cae una tormenta recién salidos del lugar, les cae una tormenta y Jesús acude a ellos hasta que está casi llegando las 3 de la mañana. Así que pasaron toda la noche metidos en esa tormenta, no por ser desobedientes, no por ir en contra de la voluntad de Dios, no por la desobediencia de otros, simplemente porque en la vida
surgen las tormentas, ¿verdad? Es de lo más natural en un lago como el de Galilea que se levanten tormentas, y a ellos les tocó que enfrentarlas, pero les tocó porque obedecieron a Jesús. Jesús les dijo, súbanse en la barca y nos vemos del otro lado. Así que en estas 4 historias nosotros estamos examinando algunos elementos que pueden servirnos de luz acerca de qué hacer en las tormentas. Pero también para pensar que las tormentas no siempre nos vienen a nuestra vida porque somos malos o porque somos pecadores, que lo somos, o por un error que nosotros hemos cometido, o por algo que está en nosotros, porque Dios nos odia a nosotros, porque la vida no tengo buena suerte en la vida. No siempre se trata de nosotros, ¿verdad? Es de lo más natural que nosotros nos encontremos con tormentas sin que necesariamente sean nuestra responsabilidad, aunque también nosotros debemos asumir que muchas veces sí nos enfrentamos a tormentas porque nosotros mismos hemos creado los elementos necesarios para crear nuestra propia tormenta. En otros momentos Dios crea la tormenta para nosotros con tal de hacernos reaccionar, ¿verdad? ¿Quién no puede reaccionar ante una gran tormenta? Pero con el propósito de tener misericordia de nosotros, de poder guiarnos quizás a un lugar diferente al que nosotros nos estamos dirigiendo. Pensamos en muchas personas que podrían estar caminando por la violencia, la delincuencia, por el alcoholismo, las drogas, tantos caminos que su fin es de muerte, y no solo de muerte física, sino de muerte espiritual. Y si Dios a través de una tormenta en su vida los hace recapacitar, los logra abrir su corazón en una necesidad acerca de una solución para salir de la tormenta, y si eso abre su corazón para que busquen a Dios, pues en ese caso es una misericordia de Dios para esa persona, una tormenta. Pero no todas las tormentas se tratan de eso. No en todas las tormentas Dios está tratando de corregirnos. Sin embargo, sí vemos que de todas las tormentas nosotros podemos aprender muchas cosas. Bueno, dijimos que las tormentas son toda época o situación de dificultad o adversidad que tiene por lo menos 5 características, ¿verdad? Una es que nuestras emociones se exacerban, ¿verdad? No, una tormenta no es cuando nosotros estamos en total y absoluta paz delante de Dios, aunque es lo que vamos a buscar. Ya lo vimos en la parte anterior que estudiamos. Nosotros debemos buscar la paz de Dios, pero cuando la tormenta llega, lo primero que hace es sacarnos de nuestro control emocional y despertar en nosotros miedos, temores, pánico, incluso terror, ¿verdad? Terror ante la muerte de nuestros seres queridos, situaciones extremas, ¿verdad? Pensamos en guerras, en enfermedades mortales, en desapariciones, en secuestros, situaciones muy difíciles en la vida en las que todas estas emociones se exacerban. Y precisamente ese gran impacto emocional es el que nosotros sentimos como una tormenta, ¿verdad? Podemos tener mucha tristeza, mucho odio, mucho rencor, mucha ira. Podemos tener, digamos, esa decepción tan grande. Es como que alguien muy querido nos apuñala por la espalda y desmorona todas nuestras creencias, todo lo que nosotros teníamos, todo el amor, la esperanza que teníamos en esa persona. Así que es una época en las que nuestras emociones son alteradas de muchas maneras, ¿verdad? De diferentes maneras dependiendo de la tormenta. En base a este impacto que nosotros recibimos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, por supuesto, perdemos el control. No sabemos exactamente qué hacer porque no es algo que nosotros teníamos planificado en la vida. Uno no sale de su casa pensando que, no sé, puede tener un accidente automovilístico o que una persona se puede atravesar. Tantas cosas que pueden pasar. Hay personas, aquí en Guatemala hemos vivido situaciones en las que de un momento para otro se abrió un hoyo en la tierra y un par de carros se fueron en ese hoyo. Así que son cosas en las que nosotros perdemos el control de los acontecimientos. No se trata de algo que yo puedo agarrar el timón y
ponerle control o simplemente ir más despacio o recapacitar inmediatamente qué estoy haciendo. No. En una tormenta podemos nosotros perder el control completo de la situación. Por supuesto que es una situación que nos preocupa. Eso quiere decir que son cosas que nosotros hacemos antes de ocuparnos, ¿verdad? Nos preocupa. Son cosas que nos llenan la mente y no la acción. Muchas veces en esa tormenta es, ¿y ahora qué hago? ¿Y a dónde voy? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cuál es la salida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué me vino? O sea, es una avalancha o una tormenta de pensamientos que podemos experimentar en un momento de tormenta, un momento de tribulación, ¿verdad? Nosotros somos atrapados por esa tormenta, diría yo, de emociones, sí, pero principalmente de pensamientos. Luego en una tormenta difícil, muy probablemente, no en todas las tormentas, pero en muchas tormentas se nos puede romper el corazón. Y llamamos a romper el corazón situaciones en las que definitivamente es un dolor tan grande internamente que no encontramos la manera de juntar los pedazos de nuestras emociones. Estamos completamente despedazados, descorazonados, tristes. Solo puedo expresarlo de esa manera, con el corazón roto, ¿verdad? La partida de un ser querido. No sé, cuando el futuro que nosotros esperábamos se trunca, podríamos haber estudiado, trabajado, invertido mucho esfuerzo en un estudio, en una empresa, en algo en lo que nosotros le dedicamos mucho esfuerzo y simplemente no está. Y esas cosas le rompen a uno el corazón, pero no hay algo que rompa más fuertemente el corazón que la partida de un ser querido al que nosotros estamos demasiado apegados y no podemos encontrar algo en nuestro ser que nos permita separarnos de esa persona en paz, ¿verdad? Sino que se nos rompe el corazón y es muy difícil volver a juntarlo. Y por último, pues es un estado en el que, dependiendo de qué tanto se prolongue nuestra tormenta, pues puede llevarnos a situaciones de extenuación física, mental y hasta espiritual, ¿verdad? Por supuesto que son como características de la depresión, donde ya no queremos levantarnos de la cama, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, no sabemos cómo solucionar la cosa, pero ya no podemos actuar. Estamos extenuados a través de todas las cosas que nos han pasado, de todo lo que hemos intentado, y a lo mejor la situación no cambia, ¿verdad? Como se exacerban muchas veces las emociones, o las emociones son fuertísimas, se prolongan en el tiempo, estamos extenuados emocionalmente, y a lo mejor estamos hasta cansados de orar, de pedir, de clamar al Señor, porque pues hemos pedido tantas veces, tanto, y a lo mejor en este momento todavía no vemos la solución. Así que cuando hablamos de tormentas oscuras del alma, no estamos hablando de situaciones simplemente difíciles, esas complicaciones diarias que a veces podemos tener 40 cosas que salieron mal en un día, pero son pequeñas, son cosas que no alteran el curso de la vida, no nos rompen el corazón, no alteran nuestras emociones de manera catastrófica. Así que son situaciones en las que nosotros regularmente las consideramos como muy dramáticas, ¿verdad? Muy fuertes, complejas, sin una solución fácil a la vista. Son muy dolorosas. Otra característica de estas tormentas es que son inesperadas, como los discípulos. Jesús les dice, váyanse al otro lado. Y cae una tormenta de manera inesperada. Jonás va pues en el barco y de manera inesperada les cae la tormenta. No así con Noé. Noé estaba esperando la tormenta. Es más, yo creo que la tormenta estaba esperando a Noé para que él terminara el arca, ¿verdad? Y cuando el arca estuvo lista, entonces también la tormenta estuvo lista, fue preparada por Dios, pero no llegó de manera inesperada. Sin embargo, las tormentas que más nos afectan muchas veces son las que no esperamos. También otra característica de estas tormentas, como yo les digo, es cuando se prolongan mucho en el tiempo. Sí puede ser una situación muy difícil, muy álgida, tiene todas estas características, pero se resuelve rápido.
y eso no nos hunde en una situación emocional o espiritual o física muy grande, porque se soluciona en una semana, en 2 días, 3 días, a lo sumo en un mes. Pero cuando hay situaciones que duran meses y meses, años, el tiempo pasa y la situación no tiene una solución aparente, para nosotros es una tormenta interminable, ¿verdad? Bueno, entonces la pregunta es, ante estas situaciones tan difíciles, que muchas veces, aunque estamos rodeados de personas, las podemos también vivir en soledad, ¿verdad? En una sensación interna. A lo mejor ya le hemos dicho a las personas saben que estamos pasando una situación difícil, pero nos cansamos de hablar, y las personas también les da a veces pena estar preguntando cómo estamos, cómo nos sentimos, qué decisiones hemos tomado. Muchas veces la gente ya no se mete con nosotros y nos toca bregar a través de la tormenta solos. Así que en esa situación se nos vuelve más difícil, como en el caso de Jonás. Él lo lanzaron al mar, ¿verdad? Los compañeros del barco, los marineros, lo tiraron al barco porque él resultó ser el culpable de la tormenta, y él le tocó que a partir de ese momento bregar a través de la tormenta solo. Y esas situaciones aún pues hacen para nosotros que pasar por esa tormenta sea más difícil. Entonces la pregunta que nosotros estamos respondiendo es: ¿cómo salgo de estas situaciones complejas, difíciles, dolorosas? Para esto nosotros muchas veces, si nosotros ahorita, digamos, estamos enfrentando una tormenta, ¿estos consejos nos sirven? Sí. Pero yo estoy pensando más en las tormentas que están por venir. Por supuesto que si alguien está en medio de una tormenta le va a servir, pero la mayoría de las personas a lo mejor no están en una tormenta y dicen: ¿para qué me va a servir esta información? Pues hay un consejo que Jesús nos dejó en Mateo capítulo 24, y es que nosotros debemos prepararnos para la tribulación. Quizás en este momento no tenemos una vida perfecta, porque la vida nunca es perfecta, pero no estamos atravesando una tormenta, y mucho menos una tormenta oscura. Pero lo que sí podemos es tomar ciertas decisiones, tomar el consejo de la palabra de Dios, hacer algunas anotaciones y estar preparados para saber qué hacer en medio de una tormenta. Si me acompaña, vamos a leer primero Mateo 24, capítulo 21. Sí, Mateo 24, versículo 21. Y en Mateo 24 nosotros sabemos que Jesús está respondiendo acerca de qué va a pasar en los últimos tiempos. Y dice en el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, si nosotros pensamos en la tormenta más grande que nosotros podríamos experimentar, es la gran tribulación. Es el tiempo de la gran tribulación que podría estar delante de nosotros en algunos años, ¿verdad? Y ante todos estos acontecimientos muy difíciles que Jesús está narrando en Mateo 24, lo pueden verificar, ¿verdad? Son las situaciones más difíciles que la humanidad se ha enfrentado por toda la historia y que nunca se van a volver a repetir en esta intensidad. Pero en el versículo 44 de aquí mismo de Mateo 24 dice, después de narrarnos todas estas situaciones, dice: por tanto, también vosotros estad preparados. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es el consejo de Jesús para las situaciones más difíciles que podríamos llegar a enfrentar en esta vida. No sabemos cuántos vamos a llegar a este tiempo, no sabemos. Percibimos que el tiempo de la venida del Señor es corto, pero ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo exactamente? No lo sabemos. Pero queremos tomar el consejo. Ante las situaciones más difíciles que podríamos llegar a enfrentar en la vida, Jesús nos dice: estad preparados, porque no sabemos cuándo esas situaciones se pueden presentar. Ese es el consejo, y en ese sentido es que estamos tratando de prepararnos. Entonces nosotros vimos
que lo primero que nosotros debemos hacer en una situación de tormenta, no lo vamos a ver todo por supuesto, solo estamos en esta recapitulación tomando otra vez el tema, lo primero que debemos hacer es estar en paz. Yo le digo no apachar el botón del pánico, ¿verdad? Apachar el botón del pánico significa hacer todas esas cosas que nosotros no haríamos normalmente, salirnos de nuestro control, gritar, llorar, pedir auxilio de manera desesperada, sino que lo que nosotros vimos es que lo primero que tenemos que hacer es encontrar la paz de Dios. Y esto se da porque cuando pues llega la tormenta, lo primero que hacemos nosotros es confundirnos. Quisiera que viéramos en Job, capítulo 37, verso 19, que aquí nos dice: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Y por eso hablamos de la tormenta oscura, ¿verdad? Normalmente cuando llueve se pone oscuro, pero cuando llueve de noche, cuando está absolutamente oscuro, es más aterrador. Y así son las tormentas. Puede oscurecerse un poco en el día, pero hay tormentas más difíciles y parte de lo difícil es que hay tinieblas. Y mientras que nos sentimos metidos en esas tinieblas, no logramos ordenar nuestros pensamientos. Y es en esa situación en la que nosotros, si esperamos a estar en la tormenta para saber qué hacer, pues muy seguramente no vamos a saberlo. Pero mi consejo desde este momento hasta el final de esta enseñanza es que nosotros podamos prepararnos, tener una lista. Yo tengo una lista de las cosas en las que tengo que pensar en el momento en el que yo siento que estoy perdiendo el control, en el momento en el que yo siento que estoy entrando en una tormenta, o a veces me doy cuenta que estoy en la tormenta ya algún tiempo después, donde ya siento que ya no aguanto, pero tengo una lista de cosas en las que yo debo pensar, en las que debo recordar, las que debo meditar. Porque en el momento cuando estamos en la tormenta es difícil que nosotros podamos ordenar las ideas. Entonces es mejor si nosotros ya tenemos nuestras ideas ordenadas anticipadamente. Y ese es el sentido de esta enseñanza. En Mateo 14, 26 nosotros vimos a Jesús, ¿verdad? Los discípulos tienen todas estas horas, a lo mejor unas 9 horas de estar bregando con la tormenta, y como cerca de las 3 de la mañana, dice Mateo 14, 26, dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Aquí en realidad el sentido dieron gritos, ¿verdad? Gritaban: ¡ay, es un fantasma! ¡Un fantasma! Pues aterrados en el pánico, imagínense. A mí nunca se me ha parecido un fantasma, pero pues pienso que sí me daría miedo, ¿verdad? Que sí me daría esa sensación de terror de qué es esto, de qué es este fantasma. Y así es como nosotros podemos enfrentar las situaciones de la vida, ¿verdad? Entrar en miedo, terror, pánico. Pero es lo primero que debemos. Si no podemos evitar hacerlo en un primer momento, es lo primero que nosotros debemos buscar calmar. Y es lo que Jesús hacía. O sea, Jesús, imagínense, está en medio de la tormenta, en el otro relato de Mateo capítulo 8. Jesús está en medio de la tormenta, pero Jesús duerme. Los discípulos están a punto, están sintiendo que se están muriendo, que se van a ahogar en medio del mar, y Jesús duerme. Yo no sé qué clase de paz se necesita verdaderamente. No considero que yo humanamente pudiera estar dormida en medio de una tormenta, una gran tormenta en el mar, pero era parte de la voluntad de Dios para que los discípulos aprendieran cómo se enfrenta a una tormenta. Jesús está tan en las manos de Dios que Él puede dormir en medio de su tormenta. Se levanta, reprende la tempestad y la vida sigue. Y es la forma en la que nosotros queremos aprender a ser como Jesús. No solo para hacer el bien, que debemos aprender a hacer el bien, actuar como Jesús, pero también queremos aprender a actuar como Jesús en medio de estas tormentas. Y es no pegar de gritos
cuando pasan las cosas difíciles, sino estar en paz como lo hizo Jesús. Y así nosotros lo vimos en Colosenses capítulo 3, donde la palabra de Dios nos aconseja que la paz sea lo que gobierne nuestros corazones, no el pánico, ¿verdad? No la rabia, no la tristeza, no los sentimientos, que no nos gobiernen nuestras emociones, que no nos gobiernen nuestros pensamientos, que sea la paz de Dios la que nos gobierne. Pero para eso lo que nosotros necesitamos es, antes de estar en las tormentas, aprender a cómo encontrar la paz de Dios, cómo entrar en oración, cómo entrar en alabanza, cómo entrar en gratitud, en acciones de gracias delante de Dios para que nuestras emociones puedan bajar. Y el otro aspecto que nosotros vimos es que nosotros necesitamos tener en medio de la tormenta, número 1, paz, pero también confianza. Debemos aprender a confiar en Dios. Nosotros vimos en 1 Juan 5:14 que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero esta es la confianza. Nosotros ponemos nuestra confianza en Él, que le pedimos, pero pues no le pedimos nuestra voluntad, sino le pedimos conforme a su voluntad. Y sabemos que cuando le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Estas son las cosas que nosotros estuvimos analizando y pensando en el momento en el que nos toca que enfrentar una tormenta. Esa es más bien pensar, ¿qué puedo aprender yo de esta tormenta? ¿Hay algo que Dios está queriéndome decir? Vemos como en el caso de Jonás, ¿verdad? Está Dios tratando que yo vuelva a algún punto en el que yo me desvíe de la voluntad de Dios. O es como Noé, o sea, es esta tormenta el medio que Dios está usando para ejecutar su voluntad. Y yo lo único que tengo que hacer es respetar la voluntad de Dios, dejarme guiar, dejar que Él me guarde en medio de esta tormenta. Es examinar la razón por la que yo estoy en esta tormenta. ¿Necesito yo esta tormenta? O sea, lo primero ¿es la voluntad de Dios para mí esta tormenta? Bueno, sí, porque la permitió, ¿verdad? Aquí está la tormenta. Dios podría haber hecho cualquier cosa para que esta tormenta no me llegara, sí. Pero si Dios la permitió en mi vida, es por una razón. ¿Qué propósito puedo encontrar para mi vida en esta tormenta? ¿Tiene un propósito directo para mí? O sea, viene a razón de algo con lo que yo tengo que lidiar, algo que yo necesito ver, o es simplemente algo como en los tiempos que nos está tocando vivir, en los postreros de los tiempos. Nos tocará enfrentar la tribulación, la gran tribulación, porque estamos vivos en este tiempo simplemente. O sea, no se trata solo de nosotros, es del tiempo en el que nos tocó vivir, pero encontrar esa razón para que Dios esté, para que nosotros, nos encontremos en medio de esta tormenta. ¿Hay algo que es mío o es algo general? ¿Hay algo que aunque no sea mío, algo que sea general, hay algo que yo puedo aprender en esta tormenta? Algo que yo veo en esta tormenta que yo debo aprender en mi vida, que puedo aprovechar esta tormenta para aprender, como los discípulos. Mire, pareciera como que ellos no aprendieron la lección. Estuvieron con Jesús en la tormenta y Jesús se despertó y reprendió la tempestad. Pero la Biblia en la segunda tormenta que ellos están enfrentando no nos dice que ninguno de los discípulos, a pesar de que estaban atravesando la tormenta, ninguno de ellos se paró y reprendió la tempestad. Solamente dice que remaban y remaban y remaban y remaban hasta las 3 de la mañana. Pero ya habían visto el ejemplo de Jesús en la otra tormenta y simplemente no aprendieron nada. ¿Hay algo que yo puedo aprender en esta tormenta? Y luego nosotros también lo que podemos ver es que a veces el beneficio de la tormenta que me está tocando vivir a mí, por supuesto que lo voy a llevar yo.
hay situaciones difíciles que Dios permite en nuestra vida para nuestro crecimiento. La verdad es que nos desarrollamos, que crecemos en medio de la tormenta, en medio de la adversidad es cuando recibimos los mejores recursos, es cuando damos lo mejor de nosotros, es cuando llegamos al punto de la extenuación, donde lo dimos todo, porque estamos en la tormenta. Así que son buenas situaciones para nosotros porque nos ensanchan, nos llevan más allá de nuestras capacidades en tiempos normales. Pero también debo recordar, ¿será que esto que estoy viviendo también va a ser para el beneficio de otras personas que van a escuchar mi testimonio de cómo yo pasé a través de esta tormenta? Como la tormenta, les comenté yo, la tormenta de José, que le tocó que vivir muchos años, es que no fue algo que fue de la noche a la mañana, fueron muchos años en los que José estuvo de esclavo, que estuvo prisionero, que estuvo, digamos, en la cárcel en Egipto, y luego por fin llegó a ser el segundo después de Faraón, pero no fue de la noche a la mañana. Aún estando como segundo de Faraón pasaron varios años, hasta que él comprendió cuando llegó su familia y él vio que a través de la posición que él tenía iba a salvar a todo el pueblo de Israel. Él comprendió que la tormenta que él había vivido no solo era para su beneficio, era para el beneficio de muchas otras personas. Muy bien. La tercera cosa que nosotros debemos pensar, o sea, número 1 es paz. Me debo calmar. No debo dejar que las emociones me ofusquen, ¿verdad? Sino que debo buscar la paz de Dios. Número 2, debo confiar. Por supuesto, poner mi confianza en Dios. Dios está conmigo. Yo no puedo confiar en la situación, no puedo confiar en las personas, no puedo confiar en mis recursos, en mis habilidades, pero en Dios sí puedo confiar. Yo voy a poner mi confianza en Dios. Y ahora número 3. Y esto es algo que sabemos hacer muy bien. Bueno, espero yo que sepamos hacerlo muy bien. Pero lo tercero que nosotros debemos hacer es cuando ya estamos en paz y cuando hemos recuperado nuestra confianza en Dios, es, por supuesto, clamar a Dios. No se trata que nosotros enfrentemos a la tempestad solos, sin la ayuda de Dios. Bueno, ya sé que tengo que enfrentar esto y ahora me voy a poner mi capa de Superman, de Superwoman. Yo voy a ser el héroe en mi tormenta. No se trata de eso, no se trata de que nos exaltemos nosotros, que nos hagamos, por supuesto que nos hacemos fuertes en batallas, la Biblia nos lo muestra, pero no va a ser solamente porque nosotros seamos grandes, sino porque nosotros podemos buscar al que es más grande que la tormenta. Y en ese sentido es cuando nosotros clamamos al Señor. Lo ideal es que nosotros nos aquietemos delante del Señor para poder buscar su voluntad, que confiemos en Él. Pero aunque nosotros no podamos encontrar estas cosas, hay situaciones que definitivamente nos sobrepasan. Si usted no puede hacer el paso 1 y el paso 2, o sea, encontrar la paz y confiar en Dios, saltes esos 2 pasos y llegue al tercero, y es clame al Señor. Es algo que nosotros, es obvio, pero muchas veces se nos olvida, que a quien debemos acudir en primer lugar es a Dios. Y como estamos viendo que Jesús es nuestro ejemplo para cómo pasar estos momentos de tribulación, estas situaciones tan difíciles, quisiera que me acompañe a Lucas capítulo 22, versos 40 al 44. Aquí se nos describen esos momentos difíciles, quizás los momentos más difíciles, esas últimas 24 horas que Jesús está viviendo, a lo mejor las últimas 18 horas que Jesús está viviendo sobre la tierra, y que es su gran tormenta, es su gran tribulación. Dice Lucas 22, 40 al 44. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, ¿qué hacía Jesús? Dice, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así que aquí nosotros vemos que incluso Jesús logró a llegar a estos momentos en los que las emociones son demasiado fuertes, son
muy intensas. Pero Jesús sabía qué hacer. Él sabía que su única respuesta es orar, clamar a Dios, buscar a Dios en medio de esta situación difícil. Por supuesto que en este momento, 18 horas antes de su crucifixión, Jesús sabe cuál es su propósito para estar en la tierra. Sabe que el propósito de Dios es salvarnos a través de su sacrificio. Y ya los ángeles le han advertido, ya le han mostrado qué es lo que él tiene que hacer. Se lo ha dicho a los discípulos. Pero pues como decimos nosotros, no es lo mismo verla venir que verla llegar, ¿verdad? O sea, no es lo mismo verla de lejos que verla de cerca. Estando Jesús en esa agonía, él lo que hizo fue buscar a Dios, clamando a Dios, pidiendo a Dios, ayúdame. Si es posible, pasa de mí esta copa. Líbrame, Señor. Si es posible, líbrame. Pero lo más importante es que se haga tu voluntad. Pero eso aún era tan difícil que él estaba en agonía. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Así que sí, lo ideal es que nosotros podamos encontrar paz, que podamos encontrar ese equilibrio, esa calma de nuestras emociones. Pero muchas veces no tenemos esa oportunidad. Sin embargo, lo que sí debemos hacer es orar. Clamar a Dios sobre todas las cosas, inmediatamente acudir a nuestro Padre Celestial. Jesús, por supuesto que conocía el Salmo 50:15. Estoy absolutamente segura que él sabía el Salmo 50:15 y que dice: invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. Y es lo que debemos hacer. Invocar a Dios, clamar a Dios, orar a Dios. Jesús sabía esto. Así que en el momento más difícil, o sea, no han llegado a apresarlo, pero él sabe que lo van a apresar. Él sabe que ya ha sido entregado, ¿verdad? Y sabe del traidor, sabe lo que va a estar pasando. Quizás no lo ha vivido en carne propia, solamente es que se le ha dicho que el sacrificio que él va a tener que hacer por la humanidad. Pero definitivamente estaba aterrado. Aquí el Salmo dice: te libraré y tú me honrarás. Ahora, Jesús sabía que el propósito de Dios era salvarnos a través de su sacrificio, así que no había liberación. Él no se podía librar, pero a pesar de eso confiaba en Dios y le dijo: si es posible, si de alguna forma tú puedes librarme, líbrame, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, como es tu voluntad. Así que esa es la manera en la que nosotros debemos clamar a Dios. Yo le puedo decir a Dios: Señor, líbrame de esta enfermedad terminal. Hay tantas personas sufriendo enfermedades tan difíciles. Señor, líbrame de esta enfermedad. Y tener la confianza que Dios me oye, que Dios sí tiene un oído presto para nuestras oraciones. Pero el librarme, yo quisiera que Él me librara, pero ¿me librará? No lo sé, si es su voluntad. Si Él me revela a mí que es su voluntad librarme, pues Dios me va a librar. Pero si es su voluntad librarme, no librarme, sino llevarme, pues es su voluntad. Así que Jesús por eso oraba y le pedía al Señor. Clamaba en esos momentos difíciles. Y así es como nosotros debemos clamar al Señor, sabiendo que Él sí puede librarnos, que sí puede ayudarnos. Esa debe ser nuestra más grande confianza. Yo oro a Dios esperando que sí me ayude, porque ¿por qué Dios no lo haría? Dios no lo va a hacer solo porque hay una razón que es más importante que lo que yo estoy pidiendo. Como Jesús, por supuesto que quería librarse de todo lo que le esperaba. Y es que la muerte no era solo lo único malo que a Jesús le iba a pasar. O sea, que lo latillaran, que lo escupieran, que le arrancaran el cabello, que lo azotaran hasta casi estar desangrado, que lo crucificaran. Todavía le faltaba bajar al infierno. O sea, enfrentarse con los poderes más oscuros del infierno. Todavía le faltaba todo eso. Pero atravesar todo eso sin la presencia de Dios.
sin la presencia de su padre con él. O sea, yo pienso que eso era lo peor que a él le podía pasar. Nosotros nunca vamos a llegar a una situación como esa, porque él ya la pasó por nosotros. Nosotros enfrentamos todas las situaciones con Dios de nuestro lado. Mire lo que dice el Salmo 91:15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Aquí pasamos muchos pasos, pero el primero es, me invocará. ¿Qué debo hacer yo cuando estoy en tormenta? Invocar a Dios, clamar a Dios, orar a Dios. Y dice, y le responderé. O sea, para nosotros es seguro, Dios nos va a responder. De esto no hay absolutamente ninguna duda. La pregunta es, ¿qué me va a responder Dios? Porque Dios definitivamente responde. Pero a veces Dios responde sí. Y a veces Dios responde que no. Y a veces Dios responde todavía no. O sea, no dice ni sí ni no, sino que todavía no. Todavía falta un poco de tiempo. Pero Dios siempre responde. Y aquí dice otra cosa tan importante. Con él estaré yo en la angustia. Muchas veces Dios no nos puede librar de las situaciones de angustia. Las tenemos que pasar. Si no pasáramos por situaciones de angustia es porque ya llegamos al cielo. Y debemos entender que la tierra no es el cielo. La tierra no es perfecta. La tierra es el lugar de entrenamiento, es el lugar donde nosotros estamos viviendo todas estas experiencias que nos vayan limpiando, que nos vayan renovando, que nos vayan haciendo cada vez más como Jesús, todas estas experiencias que nos preparen para estar en el cielo. Pero la tierra no es el cielo. Si Dios nos librara a todos de todas nuestras angustias, caramba, estaríamos en el cielo, ¿no le parece? Todo sería un valle de rosas, de lirios, maravilloso, pero no. Estamos en la tierra y mientras que estemos en la tierra estamos sujetos a pasiones y padecimientos, pero la promesa del Señor es, yo le responderé y con él estaré, yo en la angustia. Así que debemos recordar, en medio de toda esta situación, Dios está conmigo. Y acá el verso nos dice, lo libraré y le glorificaré. Dios sí nos va a librar de lo que Él pueda librarnos. Y cuando digo de lo que Él pueda librarnos, no es que lo que Él pueda librarnos a causa de su poder, porque Dios todo lo puede hacer. Sino a Dios lo único que lo restringe para obrar es su propia sabiduría, es lo que Él sabe que es mejor. No es porque Él no pueda sanarnos de una enfermedad terminal, que Él no pueda sanar a un familiar, que Él no pueda restituir los huesos, no sé, si en un accidente un cráneo se hizo a pedazos, Dios puede volver a crearlo. Por supuesto que Dios puede hacer todas las cosas. No es a causa de su poder que nosotros decimos si Dios puede, pero es a causa de su sabiduría. A causa de lo que Él sabe todas las implicaciones de esta situación, que regularmente una situación no solo me afecta a mí, afecta a muchas otras personas y Dios piensa en todos, piensa en todas las situaciones, en todas las repercusiones que esta situación va a tener y escoge la mejor. Yo de eso sí estoy segura. Estoy segura que Dios no necesariamente va a actuar como yo quiero, pero va a hacer lo mejor que esté a su alcance hacer, no por falta de poder, sino por su propia sabiduría, por lo que Él sabe que puede hacer. Y dice, y le glorificaré, le libraré y le glorificaré. Así que llega el momento en el que vamos a salir de esta situación. Y a través de toda esa situación, Dios nos va a llevar. Pero debemos recordarnos que en este caso es lo tercero que nosotros estamos pensando en hacer es clamar a Dios. Pero primero aquietarnos, confiar en Dios y entonces hablarle a Dios. Pero si yo no tengo tiempo de estar buscando la paz de Dios ni de estar confiando en Dios, lo primero que yo hago es clamar a Dios. Mire que dice en Mateo
en Mateo 14, 11 al 13. Aquí nos cuentan de una situación que nosotros pasamos por alto en el relato de cuando los discípulos alimentan a la multitud y después se enfrentan a la tormenta. Antes de alimentar a la multitud, nos dice Mateo 14, y fue traída su cabeza en un plato, hablando de la cabeza de Juan el Bautista, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, los discípulos de Juan, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Así que este momento en el que se juntaron ahí casi 5,000 personas, y Jesús les enseñó las cosas del reino de Dios, los alimentó al final de la tarde. En realidad a nosotros se nos olvida que Jesús también estaba viviendo su propia tormenta personal. Él se levanta con la noticia de que Juan el Bautista ha muerto y es su primo. Él no está triste por Juan solo porque pues él lo conoció unos días antes y lo bautizó, es que es su primo, crecieron juntos, han digamos caminado juntos en el propósito de Dios, los dos eran personas elegidas para los propósitos de Dios. Así que Jesús está triste y por eso agarra una barca y se quiere apartar a un lugar, porque está en su propia tormenta personal, perdiendo a un ser querido, y lo que él quiere hacer es buscar de Dios. Pero no pueden. Y nosotros no siempre podemos estar todo el tiempo en oración y ayuno mientras que estamos atravesando una tormenta. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir enfrentando otras situaciones, proveyendo para nuestro hogar, proveyendo, no sé, solucionando las situaciones de un negocio o de un trabajo. Y aunque Jesús estaba de duelo, ¿verdad? Estaba triste, él siguió la voluntad de Dios para su vida. Dios lo mandó a mostrarnos su camino. Y él atendió a la multitud, les enseñó, los alimentó, pues hizo un milagro. Y después los despachó a todos, ¿verdad? Fue la razón por la que él no se subió a la barca, fue porque él estaba atravesando su propia tormenta personal y lo que él quería es ir y estar con Dios. En Mateo, aquí en 14, siempre Mateo 14, pero en el verso 22 al 23 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Pero recordemos que esto era lo que Jesús quería hacer desde la mañana, desde temprano. Lo que él quería, lo que él ansiaba era llegar con su Padre Celestial porque estaba pasando una situación difícil. Mataron a Juan. Yo no creo que Jesús esté triste porque Juan llegó al reino de Dios, es que está triste por la forma, no sé, porque es su familiar, sí, pero él su primer instinto es agarrar la barca e ir, estar con Dios. Así que lo primero que nosotros debemos hacer es orar y clamar a Dios, buscar a Dios en medio de nuestra tormenta. Eso es lo que Jesús nos enseña. Él va a seguir haciendo la voluntad de Dios, él va a seguir haciendo milagros, viviendo, haciendo la voluntad de Dios para otros. Lleva el calvario personal, pero su objetivo es llegar a la presencia de Dios. Así que es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida, por sobre todas las cosas en un momento difícil, es buscar a Dios. Y para finalizar hoy, solo quisiera que nosotros pensáramos un poco entre la diferencia de orar y clamar. Porque la palabra de Dios dice, Él clamará y yo le responderé. Él me invocará y yo le responderé. Y vamos a ver un verso, en la siguiente parte vamos a ver un verso donde dice, clama a mí y yo te responderé. Clama.
Pero ¿cuál es la diferencia entre orar y clamar? Y es que toda la comunicación que nosotros podamos tener con Dios es orar. Yo puedo orar a Dios de esta manera tan simple, ¿verdad? O sea, expresando mis pensamientos, sin siquiera mover la boca, pero estoy expresándole a Dios mis pensamientos y estoy orando. Puedo usar mis palabras. Sí, eso es orar. Pero clamar es una forma de orar con Dios, pero es una forma en la que implica que yo estoy involucrando todas mis emociones. No es solamente es pedirle a Dios. A nosotros si estamos en una tormenta, en realidad lo que necesitamos es clamar a Dios. Y cuando clamamos a Dios no es un asunto de que yo voy a clamar porque mientras yo más grite y si yo lloro más fuerte y si derramo mi alma delante de Dios, Dios me va a oír más. No, cuando la Biblia nos llama a invocar, a orar, a clamar a Dios, no es porque Dios necesite que nosotros le roguemos, que Él quiera hacerse como de rogar. Ruégame, a ver qué tanto me puedes rogar, a ver si te concedo la petición. No, más que una necesidad de Dios que nosotros le clamemos, es una necesidad de nosotros. De descargar nuestro corazón, de descargar nuestra alma, de poderle expresar a Dios nuestras emociones, llegar delante de su presencia con el dolor, con el enojo, con la rabia, con la traición, con la decepción, con la emoción que sea, con el asco que me produce esta situación. Y estar delante de Él y pedirle, pero quien necesita descargar su alma delante de Dios soy yo. Dios, nosotros debemos saber, Dios nos invita a clamarle, a derramar nuestra alma delante de Él porque esa es la necesidad de nosotros. Dios no nos va a responder más porque nosotros lloremos más, o porque gritemos más fuerte, o porque gritemos por más tiempo, o porque lloremos con muchas lágrimas. No. Dios no nos llama a clamarle por esas razones, porque no se trata de hacernos sufrir, sino es porque nosotros podemos encontrar un consuelo al derramar, al soltar, al sacar todas esas emociones delante de Dios. Amén. Bueno, nos vamos a quedar aquí en esta ocasión y acompáñeme. Oremos, pidámosle al Señor que en el momento de la necesidad, no solamente comencemos a buscarle soluciones humanas, que empecemos a ver qué es lo que en nuestras habilidades nosotros podemos hacer, sino que nuestra primera intención sea buscar a Dios, como Jesús. Está en una situación muy difícil y lo primero que hace es apartarse para orar a nuestro Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cuando estas situaciones tan difíciles llegan a nuestra vida, tú sabes que los pensamientos, Señor, se agolpan. Hay muchos pensamientos pasando por nuestra mente. Y también detrás de esos pensamientos, Señor, se levantan muchas emociones. Angustia, temor, miedo, llanto, dolor, tristeza, depresión, decepción, Señor, desánimo. Tantas situaciones, tantas emociones, tantos pensamientos, Señor. Pero en realidad la única persona que puede hacer algo por nosotros, incluso guiarnos a través de esa tormenta, a través de esos pensamientos, a través de esas emociones, a través de todas las situaciones, eres tú, Señor. Yo te pido, Padre, estoy segura que hay muchos hermanos que están pasando por situaciones difíciles y que necesitan, Señor, tu ayuda. Te ruego, Señor, que ellos sientan esa libertad de poder acercarse a ti, de poder clamar a ti, de poder estar delante de tu presencia, con la honestidad. Si están enojados, si están tristes, pero como estén, que ellos puedan derramar su alma delante de ti, Señor.
y que puedan salir de tu presencia, Señor, con la seguridad de que tú los vas a ayudar. Quizás no todas las situaciones se resuelvan como nosotros queremos, como nosotros anhelamos, como nosotros, Señor, las podemos manejar, las creemos que podemos manejar esta situación si se resuelve como nosotros queremos. Pero aunque las situaciones no se puedan hacer como nosotros queremos, Señor, que podamos tener la confianza de que tu voluntad es mucho más alta, que tu sabiduría es más alta, que tu voluntad, que tu amor hacia todas las personas involucradas, Señor, es más grande. Y que si algo no haces, no es porque no escuches nuestro clamor, sino porque es lo mejor que tú has podido hacer, tomando en cuenta a todas las personas involucradas y afectadas. Padre, ten misericordia, Señor, de mis hermanos. Si están en una tormenta, yo te ruego por ellos. Y si en algún momento, Señor, nosotros llegamos a estar, nosotros que en este momento no nos sentimos en medio de una tormenta, Señor, pero que en todo momento tú nos recuerdes que a quien debemos acudir en primer lugar es a ti, Señor. Es a ti, con confianza, Padre, con honestidad delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, consuela a mis hermanos, guíalos, Padre. Guíanos en medio de estas situaciones difíciles. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.